Bueno, hola, buenas tardes. Van apareciendo caritas que conozco, caritas que no conozco. Hola María, hola Mariela, ¿cómo andan? Bueno, artículo 20 de las normas de ética. Hola Ana, María, Marcela, Alicia, no las conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les decía, artículo 20 de las normas de ética profesional, el abogado es puntual, pero parece que cuesta que... Nosotros estábamos charlando con Jazmín del área académica desde antes, aguantando un poquito para que se fuesen sumando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Asensio. eh, es la abreviatura de mi nombre porque en realidad es Hernán Diego Álvaro Asensio Fernández. Pero bueno, en mi defensa digo que yo no me puse todos esos nombres, lo cual es verdad, porque mi mamá fue la que me puso los nombres. Y más en mi defensa, mis hijos tienen un solo nombre, mis tres hijos tienen un solo nombre, así que es así. Yo ahora, hace unos años que soy el director del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro. Desde la experiencia les cuento, no me gusta hablar mucho de mí, pero ya que me vinieron a escuchar, me imagino que los que no me conocen querrán saber quién es este que se pone a hablar, a ver de qué me va a contar, qué experiencia tiene. Bueno, ya desde el año 2002, cuando era solo un pibe y trabajaba en instrucción, en aquella época se había sancionado la Ley de Gestión Integral de Residuos Especiales y Actividades de Servicio, que traía un régimen penal, que en realidad era el régimen penal más exquisito que cualquier ley trajo, pero que al momento de promulgarse en el gobierno de Duhalde, se promulgó parcialmente y se sacó todo el régimen penal. Pero en una época la policía empezaba a instruir las causas ambientales por delitos ambientales y las mandaba a los juzgados de instrucción. Y yo en esa época trabajaba en un juzgado de instrucción en la capital federal y nadie quería agarrar esas causas porque nadie eran aburridas las causas ambientales. Y a mí me gustaba entonces desde aquella época, era yo el sumariante que llevaba todas esas causas, pero que después, bueno, como les decía, como se terminó promulgando parcialmente esta ley y volvió a cobrar vigor la famosa ley de residuos peligrosos, la ley nacional 24.051, que fijaba la competencia federal. Yo trabajaba en la justicia ordinaria, penal ordinaria en la capital. Los federales se llevaron la jurisdicción nuevamente, entonces no hubieron más causas penales ambientales que resolver en la justicia ordinaria. Bueno, pero durante mucho tiempo yo las tramité. Así que desde aquella época que estoy volcado prácticamente al derecho penal ambiental. Y fui director de la CUMAR, de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, fui director de fiscalización y adecuación ambiental durante un poquito más de un año. Y eso me dio la experiencia que necesitaba como para ir a todas las inspecciones y demás, auditar industrias altamente contaminantes. Así que bueno, esa es más o menos mi historia. La verdad es que hoy estaba destinada a otra docente a dar la clase, porque como les decía, lo mío es mucho penal ambiental. Pero cuando esta docente me dijo que no podía venir a dar la clase, dije, la voy a dar yo porque me parece que está bueno no solo hacer la introducción, sino tratar de darle un giro a lo que habitualmente hago, ¿no? Siempre peco de ser demasiado técnico con todo el tema de la normativa y demás, y quizás abordar esta clase introductoria desde una visión un poco más filosófica del derecho ambiental, me parece que está bueno. A ver, la primera pregunta que yo me hago es, de toda la gente que está hoy participando, hoy que nos une, de todos los que estamos acá reunidos hoy, ¿quién de todos ustedes en algún momento pensó en
ejercer materialmente este fuero, el derecho ambiental. Levanten la mano, así los veo, prendan los que pueden, prendan las cámaras, así los puedo ver. Bueno, Erika, sí. eh, Eduardo, sí, son compañeros míos, no solo del instituto. Ah, sino también de Alberto también. Eh, bien, bien. Bueno, no les conté, pero también hace unos años con mis compañeros del instituto no, creamos una asociación civil, una ONG que se llama Recomponer, que yo presido y bueno, y desde ahí litigamos un montón en todos los fueros, ¿no? No solo en el foro penal, sino también en el foro civil, en el contencioso administrativo y demás. Bueno, está bueno eso. Yo me preguntaba, eh, anoche me puse a leer algunas cosas que hacía rato que no leía, ¿no? Y la primera pregunta que me vino a la mente es, ¿el derecho ambiental es un derecho natural? Es la pregunta que me hice. Porque vieron que con el correr de los años y con la vorágine cotidiana del laburo, nos olvidamos muchas veces de lo elemental, ¿no? De las bases. Y estamos discutiendo más en cuestiones procesales y de honorarios que en cuestiones de fondo importantes como esta pregunta que yo me hago y digo, derecho natural, derecho positivo, el derecho natural de la mano de la ética, de la mano de la moral, los positivistas peleando fervorosamente en contra de este derecho natural porque era en aquella época casi una mala palabra porque se querían sacar a la iglesia de encima, porque todo lo que tenía que ver con la iglesia y la ética y la moral pasó a ser una mala palabra, entonces teníamos que positivizar absolutamente todo. Y yo digo, ¿existe el derecho natural? Entonces me puse a leer algunos viejos tratados y encuentro una definición del derecho natural que dice que es aquel que surge de la naturaleza humana y que es revelado al hombre por la razón. Esa sería la definición del derecho natural. Y los positivistas salen a decir, no, bueno, a ver, sí, muy bien, estamos todos de acuerdo, pero a ver, ¿cuáles son los derechos naturales? Enumérelos, porque nosotros tenemos que crear normas para mantener el orden social y desde el derecho natural, lo que puede ser para usted un derecho, fundado en su moral, fundado en su ética, fundado en su religión, en su sentir, para mí la verdad que no lo es, diría un positivista. Entonces, algún otro naturalista con algo de cabeza le dice, a ver, para vos, el derecho a la vida no es un derecho natural. ¿Es discutible el derecho a la vida? No, y bueno, el positivista le dirá, no, la verdad que no. A ver, el derecho a la libertad, ¿es discutible? ¿Podemos hacer una norma positiva que atente contra el derecho a la libertad de las personas o contra la dignidad humana? Y no, va a decir el positivista, no, en ese aspecto tenés razón. Bueno, entonces, hay algunos derechos que son naturales y que desde la razón yo lo puedo advertir y puedo conocer que existen incluso antes de ser plasmados en una norma. ¿Y el derecho al ambiente? El derecho que tengo como ser humano, los derechos que tenemos al uso razonable, hoy decimos, de los recursos naturales, mi derecho a un ambiente sano. ¿Es un derecho natural? ¿Qué opinan ustedes? A ver, alguien que levante la mano y que me hable. Vamos a hacer ida y vuelta. Si no, a ver, Alberto, ¿lo habilitás, Alberto Folgado? ¿Le habilitás el micrófono, porfa?
A ver, si yo podré. No. A ver, vamos, dame un minuto. Vamos a llamar por cuestiones técnicas, no, para que me habiliten un micrófono, porque yo no tengo acceso. A ver, Alberto, ¿podés levantar la mano ahí con el botoncito? Con el botón, para que aparezca ahí. Bueno, no importa. Hola. ¿Le habilitás el micrófono a Alberto Folgado? Gracias. Dale. Ahí me dijeron, Alberto, que ahora lo vas a poder activar. Así charlamos un poco, porque si no parece que vengo a dar clase. Ya estás activado. Escucho. Bien, mira, mirando el punto de vista que lo decís, ¿sí? Es, termina siendo algo muy, no ecologista, sino tipo onda Greenpeace, algo de eso, pero es coherente lo que decís. Porque cuando vos comentaste de que en la época que comenzó todo esto, que estaba Dualde como gobernador, que fue un tema, a mí me ha pasado alguna vez que me consultó gente, 2 o 3 veces nomás, por el tema precisamente que viven, o sea, en zonas cercanas, donde está el arroyo Matanza, todo el riachuelo, allá el que se entubó donde está Recondo y Morazán, ¿viste? Sí, sí, Allá en sí. Villa Fiorito. Y la verdad que te encontrabas en esa, o sea, hace unos años con el tema con el problemita de, una, la escala normativa municipal, dos, con la interpretación que se comenzó a hacer recién en la época entre el 2000, sí, el tramo que estuvo Dualde como ponerle restaurador, dictador en el sentido de la Roma imperial pagana, de restaurar el orden, todo eso, se les comenzó, viste, a dar la interpretación, o sea, se acordaron casi 10 años después que se había modificado la Constitución en 94. Claro, Estaba lo del medio ambiente, pueblos originarios y lo de la preeminencia de las municipalidades. Resulta que las municipalidades, esa materia te la agarran como el tema curioso. A mí me pasa, como vos dijiste, es penal. Resulta que si uno quiere ir a ver a un cliente adentro, ¿viste? O así fuera un ONG, tenés que dar una vuelta al cliente y decir, no, doctor, quiero que presente esto, avise, porque algunos penales, ¿viste? Son medio. pero, El pero mismo mi alcalde. pregunta ¿es Es, un derecho natural para vos o no es un derecho natural el derecho al sí, ambiente? sí, A sí. ver, ¿le habilitás a Mariela y a Marcela, Jazmín, de uno? Gracias. Ya pueden activar los micrófonos. Ya pueden activarlo Mariela y Marcela. Se tienen que. A Ahí ver, está. para mí, en el sentido estricto de lo que entendemos como derecho natural, como puede ser el derecho a la vida, la libertad, la dignidad, no lo veo tan desde ese lado, porque a mí me parece que todo el tema del derecho ambiental es como un poco más moderno. De hecho, estaría entre los derechos humanos de tercera generación, de los derechos constitucionales de tercera generación, que tienen que ver más con lo colectivo, la solidaridad. Pero sí entiendo que tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio, a tener un oxígeno limpio, que el agua no esté contaminada, pero no sé si directamente, o sea, como consecuencia de podría ser un derecho natural, pero no lo entiendo como en el sentido de derecho natural como el derecho a la vida, a la libertad. Pero bien, si bien están, obviamente que para poder vivir hay que tratar de vivir en un ambiente con aire puro, pero no sé bien si es directamente un derecho natural. Si yo te Esto sí. contamino el curso de agua, vivimos en las cavernas y tu comunidad toma agua de un pozo. Todos viven de ese pozo y yo te lo enveneno. Y bueno, ahí planteado de ese lado, sí.
Lo que pasa es que el derecho ambiental como sí mismo es como más moderno que el derecho natural. Vino como después. Yo Si bien el pregunto, ambiente existió desde siempre, no a sé. ver, pero mi pregunta es, ¿para que sea derecho hay que positivizarlo? ¿O es eso? No, O es derecho natural que no requiere? Porque vos me hablás de los derechos de tercera generación y toda la normativa ambiental que en función de la modificación del año 94 de la Constitución se dictó. Claro, pero mi pregunta es, ¿que antes que se dictase no era derecho? ¿Yo no tenía derecho a gozar de un ambiente sí, sano? sí, Es mi pregunta. sí, desde esa Estaba pregunta sí. Marcela, creo. Sí, Marcela. ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. Perdón, estaba con un tema doméstico. Eh, yo creo que sí, que es natural, no dudo en eso. Para mí no hay vida, lo establece la Constitución Nacional, ¿no? Que el ser humano tiene derecho a un ambiente sano y el ambiente sano significa precisamente, eh, está hablando de un ecosistema, ¿no? Para que exista un ambiente sano tiene que haber un ecosistema sano y a eso tiene derecho del ser humano. Es decir, no hay vida si no hay sanidad en el ambiente, no hay dignidad de una persona si no puede vivir dignamente en un ambiente sano. Lo que contaba el doctor, no veo acá el nombre, lo que hablaba recién el Alberto, Norberto, Alberto. Alberto, perdón, precisamente, es decir, el hecho de vivir al lado de un sitio contaminado provoca una situación de indignidad a un ser humano que está íntimamente relacionado con el derecho básico a la vida. Para mí no es un derecho natural, pero de entrada, ¿no? Es decir, yo creo que para que haya uno tiene que haber el otro. No es necesario positivizarlo. Obviamente que positivizarlo ayuda a la protección, ¿no? Claro, del ambiente, es necesario, diría yo, y es necesario estoy de penalizarlo acuerdo. también hoy en día, pero existe desde que el ser humano tiene derecho a la vida. Me No, no, parece que estoy de acuerdo con esa postura. Ana María, Ana María Ruiz, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, ¿Cómo coincido estás? plenamente con la colega, con Marcela. Para mí, el derecho ambiental tiene que ver con la doctrina que postula y que sigue el naturalismo, que tiene que ver como, digamos, un derecho que pertenece por el solo hecho de que es inherente a la naturaleza humana, ¿no? Que hay un orden superior a ello y que puede prescindir tranquilamente de cualquier norma escrita, si bien, obviamente, mirándolo desde el positivismo, obviamente que luego se tiene que normativizar, pero como existe un derecho natural, y la naturaleza humana necesita obviamente gozar de un ambiente sano, de mares y ríos limpios y demás. Es como un orden superior, digamos, a lo que pueda llegar a establecer el positivismo, ¿no? Digamos, se basa básicamente en que tiene valor únicamente lo que está en las normas. Me parece que como Perfectamente, se seres humanos, entendió. seres vivientes, eh, es algo inherente a la calidad de la naturaleza humana nuestra. Yo creo que sin ambiente sano no hay No hay vida vida. y partiendo de esa base, eh, estructurar todas las normas que se han estructurado no fue otra cosa que reconocer lo que ya existía antes de que se positivizasen eh, esas acciones. Antes, si yo desviaba un curso de agua en mi beneficio y ese desvío del curso de agua afectaba a una comunidad que vivía aguas abajo, la comunidad que vivía aguas abajo se armaba, subía y me mataba y mataba a todos los míos. O sea que, evidentemente, eh,
el daño ambiental no era otra cosa que el daño a la vida también. Y precisamente el curso este o la charla de hoy se llama daño ambiental. Y aplicando los principios generales del derecho, eh, decimos que todo daño conlleva siempre la obligación de resarcir, ¿verdad? Pero parecería ser que en materia ambiental esto se ve un poco desdibujado. Es como que se hace difícil volver las cosas al estado anterior es muy difícil y compensar económicamente un daño ambiental es materialmente imposible generalmente en función de el tamaño del daño que se genere. Entonces, nosotros ahora, ahí te doy, Alberto, dame un minuto, así entramos en algo que seguramente te va a gustar. Frente a una situación dañosa, emerge la necesidad de, primero, evitar que el daño siga ocurriendo. Segundo, en su caso, retrotraer las cosas al estado anterior. El derecho toma estos dos principios generales, los positiviza en distintas normas que son de aplicación obligatoria y en algunas normas procesales que curiosamente están en cuerpos normativos de fondo. ¿Está? Por eso, el derecho, el ejercicio material del derecho ambiental, hay veces que es engorroso. ¿Por qué? Porque un montón de normas procesales las tenemos en normas de fondo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener todo un plexo normativo sustantivo para aplicar después al caso concreto. Y entonces es como que tengo que saber un montón. Y por eso generalmente no se echa mano a institutos de derecho de fondo y de derecho procesal, y por el contrario, se echa mano a cuestiones o a herramientas jurídicas recontraconocidas y que para mí ya son obsoletas. Más allá de los malísimos resultados que tenemos siempre los ambientalistas en los juzgados, ¿no? Porque los resultados que tenemos son espantosos. Cuando nosotros queremos ir a defender una causa que nosotros consideramos justa, parece ser que el enemigo no solo es el que está ocasionando el daño, sino también el juzgado es enemigo, sino también la fiscalía es enemigo, porque el principio general de los jueces ante reclamos ambientales es a todo no. Parecería ser que los jueces dudan absolutamente de las intenciones que pueden llegar a tener un abogado ambientalista, una ONG ambiental que litiga tanto como litigamos nosotros y demás. Y teniendo que ver estrictamente con esto que les acabo de decir, ahí viene otra pregunta que les voy a hacer. Imaginémonos esta situación. Vamos a un ejemplo que todo lo aclara. Por ejemplo, nos vienen a ver al estudio o a la asociación o donde sea unas personas y nos dicen, che, mirá, explotó una cámara del rojo de un frigorífico, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, los frigoríficos tratan sus residuos de dos maneras. Tienen dos canales, en realidad tienen tres canales: los sólidos, los rojos y los verdes. Los verdes es todo lo que tiene que ver con las heces del animal, que va por un canal y se trata de una manera. Los sólidos van por otro lado y después tenemos los rojos, que generalmente van mezclados con sólidos, que también se tratan por otro lado. Eso hay cámaras de inspección y demás de cada uno de estos canales que les acabo de decir. Explota la cámara del rojo, generalmente vuelcan a un cuerpo de agua
que puede ser un arroyo determinado, explota el arroyo, se llena de sangre el arroyo, se llena de pedazos de grasa, un desastre. Viene la gente del barrio de ahí y dicen, doctora, doctor, ocurrió esto. Entonces, frente a esa situación, se abren un abanico de herramientas jurídicas que vamos a tener para aplicar. Pregunta de examen. ¿Cuál es la herramienta jurídica que ustedes, como abogados, utilizarían en este caso? Alberto quiere contestar. A ver, le damos a Alberto la palabra, Has, porfa. Sí, puede activar el micrófono. Puede activar el micrófono. Mira, si a mí me lo preguntás, por la experiencia penal, les metería una denuncia penal en principio antes que un amparo, porque suelen ser más rápidos, ¿viste? Por el tema de estrago, en principio. Es lo Bien, primero que se me viene a la cabeza. Y lo que te quería comentar antes, y tiene que ver con una colega, hablas de naturalismo y derecho natural. La gente no lo tiene internalizado lo que es la ecología, el medio ambiente, el derecho natural con la definición actual. ¿Sí? Te pongo un ejemplo que lo conocemos todos. Todos sabemos, por ejemplo, lo que son los derechos sociales, no se discute, hace 100 años. O el tema de lo que es el derecho penal, o sea, el principio individuo pro reo, nadie lo discute. Pero eso hubo tanta difusión, que la gente en casi todos los países de la Tierra lo tiene metido acá adentro, hablando en criollo. Pero del medio ambiente no lo tienen internalizado. Porque cuando decís derecho natural, o sea, he escuchado en otro tipo de situaciones, nada que ver con esta, que escuchas de, por ejemplo, un empleador que agarra y te dice, pero si es mi trabajador, es mi derecho natural. ¿Me comprende lo que te quiero decir? O sea, sí. no tiene la suficiente difusión para la gente entender cuando hablas de derecho natural, de derecho ambiental, lo que es. Entendido, comprendido. Entonces, Alberto dice, yo meto una causa penal por el delito de Estrago. estrago y no sé si meto un amparo. ¿Metes o no metes un amparo? ¿Preferís la denuncia Sí. penal? Bien, No. Lo que ocurre es que el amparo, en esas cosas siempre los jueces te van a dar sustanciación. Para todo le dan sustanciación. bien. Siempre, en general. Listo. En cambio, Tenemos a las... Alberto que elige hacer una denuncia penal. ¿Quién elige otra cosa? ¿O quién comparte con Alberto? Vamos, vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué herramienta jurídica escogemos? Vamos, anímense. Si está para confundirse acá, no en los tribunales. Buenas. Acuerdo con ir a la justicia penal. Por ahí, más que un amparo, pediría alguna medida cautelar. Una medida cautelar por sí misma. Sí, Bien. ¿Y sobre el fondo de la cuestión? ¿Qué hacemos? seguiría en Y la en ese justicia caso, penal. Pero bueno, porque justo estoy teniendo también una causa, estoy con una causa, entonces me remito un poco a la experiencia. Igual escucho otras opiniones a ver si sirven, por supuesto. para eso estamos, claro. Bien, bien. Entonces, Evelyn mete una medida cautelar autónoma, que obviamente seguramente va a ser un juzgado civil y comercial acá en San Isidro, por ejemplo. ¿Quién es de otra idea? ¿Quién, Hola, quién metería un amparo hola. ambiental, por ejemplo? Mi nombre, ¿me escucha? ¿Se Sí, escucha? Andrea, te escuchamos. Sí, Andrea, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, en principio yo me inclino por un amparo ambiental, pero también coincido con Alberto. Iría a la justicia penal por el artículo 200, envenenamiento de aguas, en este caso puntual. en este caso Pero en puntual. principio, claro, por esto que los residuos van a un curso de agua, ¿verdad? ¿Dijiste? ¿Puede Sí, sí, ser? un Pues arroyo, justo sí. llegué.
un arroyo. Pero bueno, sí, obviamente también coincido con Alberto que comienzan con las vueltas de procedimiento en el tema ambiental. Bien. Así que estoy en la duda. No, Y está también bien. contencioso administrativo podría ser, Lo que pasa ¿verdad? que si es un particular no sería contencioso. El Ah, claro, amparo. no, perdón. Es No, una no, 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 fábrica. no. A ver, Pero lo que te va a pasar es podría ir esto. al contencioso por el, bueno, pero más avanzado, por el tema del poder de policía. Sí, te puede llegar a pasar cualquier cosa. Sí, por eso. Lo más probable es que no pase nada, pero Claro. claro, claro. Lo más probable es que no pase nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra herramienta jurídica que aplicaría, Lucas? No, yo creo que el tema de la denuncia capaz, de la denuncia penal, te va a servir para el aseguramiento también de la prueba, para la otra herramienta que vos quisieras administrar en otra sede. Eso, porque todo transcurre rápido, después el agua escurre y nos quedamos sin la prueba y cómo hacemos después para acreditar lo que pasó. Entonces, tal vez la denuncia te puede llegar a servir desde ese lado, ¿no? Más allá de que prospere o no después la causa penal, ¿no? Que ese es otro cantar. Sí. Bien. Yo ¿Alguien digo, yo más? no sé, que sea una cosa u otra, pueden ser complementos, ¿no? Complementarias. Perfecto. Eduardo, y después Marcela. Eduardo Moore. Nosotros nos tiramos la pelota en una denuncia que hicimos y los fiscales de la provincia de Buenos Aires jugaban al vóley, porque decían que el arroyo pasaba por distintos lugares. Entonces se tiraban la pelota el uno al otro. Bien. Marcela. Bueno, creo que también después habría que pedir una reparación civil, ¿no? De acuerdo a los daños que se deriven digamos, del daño ecológico o el daño en el arroyo, ¿no? De los vertidos. Es decir, eh, presentaría también una demanda civil, o particular o colectiva. Pero me parece que si probado hay un delito penal, bueno, después pediría el resarcimiento y en todo caso la reparación, ¿no? Bueno, ahora habiendo escuchado las opiniones, yo le voy a dar la mía, lo que yo pienso que debería hacerse. Si yo hago la denuncia penal, como dijo Alberto, como dijo Lucas, eh, voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema, Hernán? El problema es el siguiente. Es sumamente difícil que si la contaminación, en este caso del curso de agua, no es con residuos peligrosos, es sumamente difícil que no ocurra absolutamente nada. Si bien hay un fallo en realidad es una interlocutoria, no es un fallo definitivo, del Juzgado Federal 1 de San Isidro, de Arroyo Salgado, el precedente es en el Colony Park. Lo que dice la juez, que comparto enteramente, es: se dañó un curso de agua, estamos frente al caso de un delito de daño y un delito de daño agravado por tratarse de un bien público del Estado, un bien público, ¿no? En este caso, un río. El problema que tenemos es que este fallo, que es un leading case, no se volvió a aplicar nunca más en la vida. Ni siquiera el mismo juzgado lo aplicó. Y tampoco llegó a elevarse la causa a juicio oral y no hubo una sentencia definitiva. Por otro lado, lo más probable que haga el defensor que le toque defender el caso sea lo siguiente: es imposible que haya ocurrido daño de algo que ya estaba dañado, porque lo más probable es que ese curso de agua, estando cerca de un frigorífico, ya estuviese absolutamente contaminado, como está el 99% de los cursos de agua de la provincia de Buenos Aires. Entonces, diga, no, a ver, no se puede dañar lo que ya dañado estaba, acá no hay delito.
Por otro lado, también puede esgrimir una defensa tal como, tratándose de un residuo orgánico, este residuo orgánico se va a degradar y por lo tanto no hay un daño real, sino que es un daño provisorio que va a tender a desaparecer gradualmente y en la inmediatez. Desde otro lado, nosotros ya lo intentamos varias veces desde la ONG, la realización de la denuncia correspondiente y demás, y esto nos llevó a concluir que si la contaminación de un curso de agua no es con residuos peligrosos, la causa no va a tener posibilidad alguna de existir. Y aún habiéndose cometido con residuos peligrosos, de aquellos específicamente establecidos en los anexos de la Ley 24.051 nacional, aún así, es de tan difícil prueba como consecuencia de que todos los cursos de agua, al menos de la provincia de Buenos Aires, ya están contaminados. Esto nos pasó concretamente en una causa que también fue una causa que nos hicieron entrevistas de todos los medios, salió hasta en Canal 13, en Clarín y demás, que fue la denuncia que hicimos con Eduardo Moore, que es esta famosa denuncia respecto de la cual los fiscales de la provincia de Buenos Aires jugaban al vóley porque no la quería nadie, hasta que nosotros, habiendo hecho una toma de muestra privada, pudimos corroborar de que el arroyo Claro estaba siendo contaminado con residuos peligrosos y ahí asumió la competencia el juzgado federal número 1 de San Isidro, el de Arroyo Salgado, y ahí se empezó a caminar, pero aún habiendo probado y habiendo sido sorprendida la Ford en flagrancia, arrojando fenoles que estaban clasificados como residuos peligrosos, y habiéndole tomado la muestra en el lugar, aún así la causa no caminó, y es una causa que se gestó en el año 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya lleva 6 años de trámite, el río sigue igual de contaminado que al principio y nada ocurrió en particular. Esta es nuestra experiencia con las denuncias penales en lo que tiene que ver con causas ambientales. Lo mismo puedo decir del Juzgado Federal 2 de San Isidro con denuncia por contaminación con residuos patogénicos, en donde en la época de la pandemia sorprendimos a las autoridades del municipio de Tigre arrojando todos los residuos de los hospitales en vertederos a cielo abierto, en vez de tratarlos como se tienen que tratar, en este caso los residuos patológicos o los residuos patogénicos. Una causa que también cayó en saco roto. O como la gran cantidad de causas que cayeron en saco roto en el juzgado federal de Morón, cuando yo era director de la Comar, en donde hacíamos las denuncias penales por contaminación con residuos peligrosos, y no existió una sola elevación a juicio de las decenas, sino centenas de querellas criminales, porque no eran simples denuncias, eran querellas criminales que se sustentaban sobre instrumentos públicos, porque eran las declaraciones que habían hecho los inspectores, que eran funcionarios públicos, ¿está? Volcadas sobre actas que también eran instrumentos públicos, y aún así no llegamos a ningún lado. Es muy difícil responsabilizar a alguien de la contaminación de, por ejemplo, un curso de agua superficial, cuando los actores que lo contaminan sistemáticamente son un montón. Esto es lo que dice la justicia. Para mí no es difícil, porque con una simple toma de muestra en el establecimiento productivo que yo considero que está vertiendo residuos peligrosos al río, con una sola toma de muestra, si está vertiendo fuera de parámetro y si está vertiendo residuos peligrosos, que está terminantemente prohibido vertirlos, ya para mí eso coadyuva, y más allá de que el río esté contaminado,
eso lo contamina igual. Las circunstancias de que mi casa esté desocupada no habilita a que la gente entre y se lleve lo que quiera. Y si han entrado 20 personas y se han llevado un montón de cosas, no habilita que entre el número 21 y se lleve picaporte, por ejemplo. Esto es exactamente lo mismo. Sin embargo, la devolución que hemos tenido de los juzgados federales en materia penal nunca fue buena. Y hace mucho más de 10 años que estamos litigando en esto. Una sola causa se elevó a juicio, de la que yo tengo conocimiento, seguramente han habido algunas otras, en la justicia ordinaria de Quilmes por contaminación del suelo con plomo. Sin embargo, resulta también francamente novedosa la cuestión porque tratándose el plomo de un residuo peligroso, debió haber intervenido el juzgado federal de Quilmes, pero no intervino el juzgado federal de Quilmes, sino que intervino la justicia ordinaria de Quilmes, no obstante lo cual se elevó la causa a juicio y los imputados pudieron salir con una probation, que fue lo máximo que desde este lado, y ya con 25 años de ejercicio de profesión, puedo decir que se logró. Así que esa es mi experiencia respecto de la causa penal. Ahora vamos a una herramienta que está recontraprobada, que es el amparo. Y mi pregunta es, de todas las causas mediáticas que conocimos, por ejemplo, no sé si se acuerdan, por ejemplo, el tema de las plataformas petroleras en Mar del Plata, y así un montón más. De todos los amparos que se han sucedido, ¿cuál ha resuelto de manera definitiva la cuestión de fondo, dando un tiro para la justicia? Poco y nada. ¿Por qué? Porque generalmente en los amparos nosotros introducimos, o sea, pedimos siempre una medida cautelar, la que sea, y en el mejor de los casos nos hacen lugar a una medida cautelar y después el amparo parece que ingresase en un espacio, en un purgatorio judicial, en un purgatorio judicial, y en donde no hay resolución de la cuestión de fondo en años, en años. Y la cuestión se dirime, porque se termina diluyendo, porque si ya querían construir un predio y para construir un predio determinado tenían que hacer desaparecer un bosque y la medida cautelar hace que no puedan empezar a talar los árboles, después el constructor va, busca en otro lado y lo hace en otro lado o lo hace de noche y la cuestión se termina diluyendo. Entonces, el amparo, lo máximo que podemos aspirar nosotros en el marco del amparo es a que nos hagan lugar a una medida cautelar y recemos que esa medida cautelar quede ahí por siempre, que no sea violada, porque Erika nos puede dar un claro ejemplo de la violación sistemática a una medida cautelar otorgada y firme. ¿Es así, Erika Andrea Uli? Le damos el micrófono, Has. Fíjate si te podés desactivar. Área académica. Área académica. Sí, puede activar el micrófono. Ah, gracias. No, Acá, ahora sí. acá estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, es agotador. Me parece que conseguir quizás una cautelar ya es un montón, pero es un montón más todo lo que sigue, así que lo comparto en un 100%. No es mala la medida de amparo para resolver quizás de entrada y solicitar la cautelar, pero bueno, estarle atrás creo que es lo que más agota. O sea, estar atrás y seguir los pasos de que no se vulnere, de A, B, C o D.
Estoy a la espera de tu gran resolución igual, porque venís No, rechazando. no la tengo. No, no, les aclaro que es una película sin final esto. O sea, no tengo ninguna solución mágica. Ahora trae la solución a todo lo que venimos. No existe la solución. Hay herramientas jurídicas un poquito más específicas que, por ejemplo, que las hemos intentado con Eduardo, con Erika, desde la asociación, las hemos intentado, porque venimos tratando de hacer que los magistrados, que aquellos que tienen el deber de resolver las cuestiones llevadas a su jurisdicción, digan, che, mirá, hay alguna que otra herramienta jurídica que está en esta ley, yo no sabía que estaba, estos que están escribiendo me lo están haciendo saber, pero yo no estoy muy seguro de aplicarla. Entonces, por ejemplo, la ley del ambiente de la provincia de Buenos Aires, que si no me equivoco es la 11723, porque el número es el mismo que la Ley de Propiedad Intelectual Federal, así que me parece que es la 11723 de la provincia de Buenos Aires, artículos 34 y siguientes, introduce esta herramienta que es fantástica, que es la acción de cesación o de cese de contaminación. Es buenísima. Y es una acción sumarísima. O sea que esto tiene que funcionar como un amparo, pero más específico, porque es acción de cese de contaminación. Las veces que nosotros planteamos esta acción, la judicatura la transformó en sumario, no en una acción sumarísima, porque tiene esa facultad, y hace 4 años que está tramitando. 4 años que está tramitando. Entonces, tenemos por un lado herramientas que son a la medida para darnos una solución a la medida, pero sin embargo, aquellos que tienen el deber de resolver no la aplican y nos la transforman y termina en la nada misma. Pero tenemos entonces, herramientas jurídicas tenemos. Tenemos la posibilidad de hacer una denuncia penal. Hacemos la denuncia penal si la contaminación es con residuos peligrosos, la vamos a hacer en un juzgado federal. Y es el delito de contaminación ambiental, que está previsto en el artículo 55 y siguientes de la ley 24.051. Está la forma dolosa, está la forma culposa y demás. También tenemos la posibilidad de meter un amparo ambiental. Lo que pasa es que con el amparo corremos riesgo. ¿Cuál es el primer riesgo que corremos en el marco del ejercicio de una acción de amparo? Es que nos puede salir sorteado cualquier juez. A nosotros una vez nos tocó un juez de la responsabilidad penal, la responsabilidad juvenil, de la responsabilidad penal juvenil. ¿Qué puede saber de derecho ambiental el juez de la responsabilidad penal juvenil? Obviamente no sabía absolutamente nada y lo primero que hizo fue como que recibió una papa caliente y se declaró incompetente. Cuando la ley dice que te toca, al que le toca, la suerte es loca. La verdad que yo lo siento mucho, señorita, le tocó a usted resolver un cese de contaminación en el marco de un amparo y lo va a tener que resolver. O sea, o por lo menos va a tener que hacer lugar a la cautelar y después si usted considera que se tiene que declarar incompetente, declárese incompetente. Pero no obstante lo cual, haber sido dirigido el amparo frente a un particular, se declara incompetente y lo manda al contencioso administrativo. Y el contencioso administrativo que dice, bueno, yo tampoco soy competente, porque esto es entre particulares. Entonces, acá nada tiene que ver el Estado, le devuelve la pelota. Entonces se traba una cuestión negativa de competencia que va a tener que resolver el superior común, en este caso la Cámara Contencioso Administrativa de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, y va a decir lo que tenga que decir, pero para todo esto, si nosotros queríamos salvar el predio, queríamos salvar el río, queríamos salvar el bosque, ya todo esto es tardío, no sirve de nada. Tenemos
la acción de cesación de la contaminación, que dice la ley de la provincia de Buenos Aires ambiental, que es de competencia ordinaria. Está buenísimo, porque ¿qué más quiero yo que el juez de mi barrio, resuelva aquello que a él también le aplica? Porque que estén contaminando las napas de primera o segunda napa de los cursos de agua subterráneo de mi región, también lo tiene que afectar al juez, porque el juez también se va a ver afectado o afectada por esa contaminación. Entonces, ¿qué mejor que el legislador haya pensado y dijo, no, que lo resuelva el juez del lugar, porque el juez del lugar también se va a ver afectado? Pero parecería ser que el pensamiento del legislador también ha sido errático, porque parecería ser que los jueces no lo quieren resolver. Y ahí tenemos las causas eternamente sin solución alguna. Entonces, como me decía Erika, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es rezar y confiar en los buenos vientos, porque en definitiva, utilizando cualquiera de las herramientas jurídicas que el derecho positivo nos da para poder usar, vamos a estar a las resultas de aquel a quien le toque resolver. Entonces, por ahí meto un amparo que está mezclado con una acción cautelar autónoma, que está mezclado con una denuncia penal y que está mezclado con un cese de contaminación, o sea, lo que es todo un bochorno jurídico de normas y demás, que no se entiende nada, como me ha tocado leer, y el juez hace lugar. El juez dice, no, a ver, me interesó el asunto, vamos a hacer que, ¿qué dijo el abogado o la abogada? No sé, hizo un matete que no se entiende ni lo que está, no se entiende ni el caso ni lo que está pidiendo, no se sabe cuáles son las normas que citan, porque cita norma de cita norma hasta de otra municipalidad. Bueno, no importa, vamos a encauzarlo nosotros y vamos a hacerle lugar porque lo que pide es legítimo. Entonces, siempre vamos a estar sujetos a las resultas del juez que nos toque. Porque en definitiva es el que va a interpretar la norma y es el que la va a aplicar en el caso concreto. Nosotros, no obstante lo cual, tenemos que ser sumamente cuidadosos, tenemos que ser sumamente estudiosos y trataremos de llevarle a la judicatura un caso claro, fundado en prueba objetiva, para que sea de mínimo esfuerzo resolver la cuestión de acuerdo a cómo la estamos pidiendo. Sea por una denuncia penal, sea por una acción de amparo, sea por una cautelar autónoma, sea por una acción de cese de contaminación. Es necesario primero suspender el hecho dañoso. Eso es lo que generalmente pedimos nosotros en una medida cautelar, que la podemos pedir en el amparo, que la podemos pedir en la acción de cese de contaminación, obviamente, que la podemos pedir en una causa penal, porque nosotros hemos hecho unas querellas que son una pieza jurídica que está para chuparse los dedos, con medidas cautelares autónomas, brindadas en el marco de la querella, con medidas de prueba específicas, acompañando muchas veces informes de laboratorio de toma de muestra que nosotros hicimos personalmente, y aún así no han resuelto. Y en otras causas en las que quizá colegas han planteado su asunto de una manera mucho más sui generis, han tenido favorable acogida, por lo menos al inicio, porque, insisto, en el marco de la justicia penal, condenas no conozco, en el marco de la justicia civil y en lo contencioso administrativo, sí, hubieron decisiones favorables. Pero esas son las acciones que tenemos nosotros para evitar o para dejar de que el daño siga ocasionando. Porque la denuncia penal, más allá de que muchos penalistas digan, no, el derecho penal es historia,
porque lo que va a hacer es, se va a rever un hecho que pasó y se va a aplicar una sanción al hecho que pasó. Dice que no, porque en el marco del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires dice que el juez tiene la obligación de hacer cesar los efectos del delito. Y eso es actual, es ahora, porque si ahora la fábrica está volcando los efluentes sin tratar, o el barrio privado San Agustín o San Matías está volcando todas las aguas negras sin ningún tipo de tratamiento al arroyo que desemboca en el Luján y que desemboca en el Río de la Plata, tiene la obligación de hacer cesar los efectos del delito. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es eso, a través de la utilización de las herramientas jurídicas que dijimos que teníamos. Supongamos que tuvimos la suerte del mundo que el espíritu del Papa Francisco se sentó en mi estudio, trabajó conmigo, convenció al juez de que hiciera lugar a esta situación y que finalmente el daño cesase. Que cese el daño es una cosa, pero la ley exige algo más. Y es volver las cosas al estado anterior. Bueno, ¿cómo se llama en derecho ambiental volver las cosas al estado anterior? Ana María Ruiz, área académica, aquí Houston. Ahí está. Bueno, volver Sí, a su... Anita. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo entiendo que volver las cosas a su estadio anteriores mediante una remediación, que es un proceso mediante el cual determinados profesionales, dependiendo del caso, van a intervenir y remediar ese evento dañoso que pudo haber producido determinado daño y procurar de que vuelva a su estado anterior, que es una cuestión bastante complicada porque en muchos casos no se logra, digamos, esta remediación de manera definitiva, ¿no? Pero bueno, es un poco extenso el tema. Perfecto. ¿Quién más quiere dar su opinión? Vamos, cualquiera. Alberto. Como lo que, ¿qué tal? Es como lo que dijiste vos antes, no se puede, o sea, reparar lo que está roto. Me quedé pensando en lo del riachuelo. La foto donde el riachuelo todavía tenía las aguas, había peces, tenés que irte a los años 20, 30, cualquiera de estos frigoríficos, acá Swift, alguno de esos clásicos que tienen 100 años por lo menos, la mayoría de los frigoríficos tienen 50, 70 años, están a posterior de eso y se caen lo que vos dijiste. Bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión en este foro que hemos armado de Derecho Ambiental? María Gabriela Gamboa. Quería decir lo siguiente, a veces creo que los contaminantes no saben los productos químicos con los que están contaminando, por lo tanto, no saben cómo sacar esos productos químicos que han contaminado. Esto me estoy refiriendo directamente a la química, ¿no? Me estoy Sí, refiriendo... se entiende. Sí, sí, sí. Claro, pues no al derecho. A ver, en el derecho lo tengo claro. Vos le decís, ok, de acuerdo, la cautelar tiene, señor, tiene que retrotraerse. ¿Cómo me retrotraigo si los señores que contaminan no saben las sustancias químicas necesarias para generar los anticontaminantes de lo que ellos mismos produjeron, ¿no? O sea que es un daño irreversible. Es un Bueno, daño perdón. irreversible, concluye la doctora Gamboa. ¿Quién Sí. más? ¿Quién más quiere dar su opinión? De vuelta yo. Dale. Sí, decía, de vuelta yo, perdón, lo ocurre que lo que dijo la doctora, en parte no lo comparto tanto porque esos señores tienen trabajadores. Y algunos de esos trabajadores a veces después terminan de ser laboral por contaminación, o sea, desgraciadamente con el tema de las comisiones médicas les dicen no está sano. O sea, no es tan así. Habrá alguno, pero porque es el dueño nada más o el principal accionista y no tiene ni idea, no sé, yo solo, disculpando la vulgaridad, retiro la mía. ¿Cómo lo hagan? No me interesa. Y me vienen dos ejemplos a la cabeza. Uno del Támesis, cómo lo limpiaron los ingleses. Lo arrancaron en los 70 más o menos.
Y la otra, lo de China, que hace como 20, sí, Más bueno, o más o menos, menos. me decís, ¿eh? Claro, no es No, la foto de los, no es la foto de los 60. Te digo por alguien que estuvo no, hace no, poquito, no. ¿viste? O sea, de ahí, no es la foto de los 60, pero. Y la otra, la de China, con todo esto junto con. Y esto entra también lo de. O sea, el tratado de Kioto con respecto a la compañía, los, digamos, el cupo de contaminación que te venden. Y China ya hace como 20 años dijo de que mientras tenga que sacar de la pobreza y de la desocupación a su pueblo, o sea, no les interesaba la contaminación. Y ahí entramos un poco en lo que decís vos, tenés las herramientas jurídicas, pero resulta que después sería por ahí paradójico lo que comentaste recién con respecto a los juzgados federales, porque quien estaba supervisando la CUMAR, todo y demás, fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y hace creo que 1, 2 o 3 años se rotó, o sea, ¿cómo? Si el jefe de todo le dice, muchachos, hay que ocuparse de esto, y entre comillas, empleados son los inferiores, ya tienen que hacer lo que dice el jefe, y resulta de que terminan haciendo lo que les ocurre, es la parte que te dije que es muy, muy de café esto. Si no le metes en la agenda, no tenés suficiente, o sea, publicidad, promoción de lo que es el medio ambiente, la gente no lo va a internalizar. Estoy de acuerdo con lo que dice Alberto. Pero volviendo al tema de la remediación, la ley prevé la remediación y como les decía, la ley de la provincia de Buenos Aires, que introduce específicamente la acción de cesación o de cese de contaminación, también introduce la acción específica de remediación, más allá de que de los principios generales del derecho, de retrotraer las cosas al estado anterior, por una cuestión de principios generales del derecho, debería aplicarse de todas maneras. No obstante, la positivización del derecho ambiental trajo consigo la positivización de la reconstitución de la cosa al estado previo al daño, en este caso a través de la remediación. La pregunta que yo me hago es si es físicamente o materialmente posible llevar a cabo una remediación. Y como dijo María Gabriela Gamboa, como dijo Alberto, y como sabemos todos, salvo que el daño sea mínimo, ínfimo, ocasionado por un particular, después es materialmente imposible porque lo primero que se me viene a la mente, no sé, es un vertedero mediano a cielo abierto. Bien. Mediano les estoy diciendo 5 hectáreas, nada, o sea, es mínimo lo que les estoy diciendo. Casi, casi un punto de arrojo más que vertedero, casi un punto de arrojo. Llueve, lixivia, se va abajo de la tierra, me afecta la primera de las líneas freáticas, depende de dónde esté, puede estar a 1 metro, 2 metros, 6 metros, me afecta la segunda. ¿Cómo yo reparo la contaminación del freático? Imposible. Ya no hay forma. ¿Cómo yo ni siquiera voy a estar en condiciones de remediar el suelo? ¿Qué voy a traer? Voy a remover 3 metros de superficie, 3 metros de profundidad por 5 hectáreas y lo voy a subir a camiones volcadores y esa tierra va a ir a una empresa específica para disponer finalmente la tierra, es mi pregunta. ¿Dónde van a disponer miles y miles de toneladas de tierra impactada y contaminada? ¿Dónde la van a tirar? ¿Qué método científico existe para desandar el camino de esa tierra? No existe. No hay forma de volver las cosas al estado anterior. Y de la mano de esta conclusión a la que acabamos de llegar, lo entendió la Constitución de la provincia de Buenos Aires. No lo entendió porque, es más, fíjense ustedes qué curioso. La ley 11723 de General del Ambiente de la provincia de Buenos Aires prevé específicamente la acción de remediación. Pero el artículo 28
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es la cláusula ambiental de la Constitución local, de nuestra Constitución local, dice al final, ¿no? Cuando termina: toda persona físico-jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada ¿a qué? A ver, ¿cómo termina? ¿Está obligada a qué? Levanten la mano y díganme qué piensan. Les reitero, toda persona físico-jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a... ¿Cómo termina? Levanten la mano. ¿Cómo termina? ¿Está obligada a qué? ¿A su reparación? No, no, A remediar. no. Está obligada ¿a qué? A evitarlo. Dice, ¿cómo? Sí, está obligada a tomar todas las precauciones para poder evitarlo. O sea, mirá qué vivo, mirá qué inteligente. No sabés que no sabía que era así. Ni siquiera toca el tema de la reparación, ni siquiera de la remediación. Ni siquiera toma el tema está obligada no solo a evitarlo, sino que en caso que meta la pata, va a estar recontra obligado a responder por todo con los bienes y si no tiene bienes, con los de sus hijos. No lo sé, es una tontería lo que acabo de decir, pero ¿entendemos? La cláusula ambiental nacional, sí, dice. Por otro lado, dice, bueno, por lo menos se tomaron el trabajo de decir que sí, que estamos obligados a repararlo, ¿no? ¿Verdad? Es así. Las autoridades proveerán a la protección del derecho, según establezca la ley, corresponde a la nación dictar las normas y se prohíbe se prohíbe el ingreso. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Termina diciendo así. Entonces, vamos a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Nos está diciendo que hay que evitarlo. La Nación parece que ladra un perro. Tenemos la acción de remediación. En Nación también se aplica la acción de remediación a través de la aplicación de los principios generales establecidos en la Ley General del Ambiente Nacional. Es una expresión de deseo más que una realidad, porque es físicamente imposible. Y por otro lado, aquellos quienes tienen la obligación, como dijimos, de tomar las decisiones, cuando nosotros vamos corriendo y decimos queremos que esto termine antes de que empiece, parece ser que o no saben o son de muñeca temblorosa o no sé qué sucede o piensan que las asociaciones civiles que defendemos el medio ambiente lo único que queremos es, no sé, somos lavadores de dinero porque no tienen idea los trámites que hay que hacer a nivel impositivo. Parecería ser que se utilizan las asociaciones civiles para lavar dinero, entonces aquellos que queremos constituir algo como para poder pelear y defender a la naturaleza y al ambiente, se nos complica y se nos hace cuesta arriba toda esta solución. Que por cierto, Recomponer siempre está abierta a recibir voluntarios y más aún abogados que tengan muchas ganas de litigar y que tengan muchas ganas de aprender a litigar. Siempre está abierta. El contacto es el secretario de la Asociación Civil, el doctor Eduardo Moore, que después vamos a publicar el mail del doctor Eduardo Moore para que se comuniquen con él directamente y pasen aquellos que tengan ganas de hacerlo a la ONG nuestra a trabajar de manera desinteresada como lo hacemos, ¿no? Obviamente. Pero siempre hacen falta manos y cabezas que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas de pensar con nosotros. El tema de lo que nos unió hoy era el daño ambiental. Y como está visto, parecería ser que el daño ambiental es una cuestión menor. Y parecería ser que más allá de todos los compromisos internacionales que suscriban
todas las naciones del mundo, cuando las papas queman, el fusible más fino, el que primero se rompe, que primero se quema, es el ambiente. En una empresa o en un establecimiento productivo que genere residuos que deben ser tratados y que tiene una planta de tratamiento, a la primera de cambio, cuando empieza a flaquear la producción, previo a los despidos, obviamente se dejan de tratar todos los efluentes, todos los residuos, se dejan de tratar. Se deja de pagar a la empresa que viene a retirar los residuos peligrosos y se esconden de noche en los basureros comunes. A nivel nacional, Alemania volvió hace 2 años a la explotación minera del carbón, aduciendo que la guerra entre Rusia y Ucrania puso en crisis la providencia de gas natural, entonces tiene que volver al carbón. Y todas las normas que se habían dictado para que ello no ocurra, parece que han pasado a un segundo plano, o sea, que se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Cuando la cuestión pasa a ser apremiante, siempre y en todos los casos, pasa con las municipalidades. Se suspende el servicio de recolección de residuos. Se vuelve al carbón. No se tratan los efluentes y demás. Entonces, parecería ser que el hilo más delgado es siempre la cuestión ambiental. Tenemos un montón de herramientas jurídicas, un montón de herramientas, más de las que alguna vez soñó Valls, más de las que alguna vez soñó Piretti. Sin embargo, parecen ser futiles y de escasa duración cuando las queremos realizar, porque parecería ser que los jueces son temerosos a tomar una decisión que pueda afectar económicamente a una empresa fuerte, que pueda afectar a un municipio, que pueda afectar a la provincia. Nosotros tenemos un caso resonante en la ONG y es el caso Loma Verde. En Loma Verde hay un predio grande de unas 2 hectáreas que está sobre la Panamericana y que era propiedad de Vialidad Nacional. La dirección del AVE, la Agencia de Bienes del Estado, acepta este pase que le hace Vialidad Nacional de este predio para, junto con el banco hipotecario, construir una gama de edificios en el marco del proyecto Procrear. Para todo esto tenían que tirar abajo un bosque con árboles de 60, 70, 80 años. Nos vienen a ver los vecinos, nosotros metimos una acción de amparo en el Juzgado Federal de Campana, con una medida cautelar de no innovar. Nos hacen lugar a la medida, no puede innovar, no pueden entrar las topadoras, lo que está buenísimo. Eso, como dijo Erika, ya es un montón. Es un montón. Pero nada resolvió todavía el juez federal de la cuestión de fondo hace más de 2 años que estamos dando vuelta con esto. Y no somos los únicos amparistas. Hay otros amparistas también cuyos amparos, cuyas acciones judiciales corrieron la misma suerte que la nuestra. Le hicieron lugar a la medida cautelar, pidieron que los demandados, la Agencia de Bienes del Estado, Vialidad Nacional, Banco Hipotecario y el Ministerio de Desarrollo de Nación contesten, pero de repente el Ministerio de Desarrollo de la Nación no existe más. Porque motosierra, chao Ministerio de Desarrollo. Entonces, nadie contesta por parte del Estado Nacional. Pero parece ser que el Papa Francisco se sentó a nuestro lado y parece ser que el bosque no se va a talar, no porque nuestra acción es justa y nosotros decimos, bueno, readecúen el proyecto, porque tampoco decimos, no, acá no se construye nada. Nosotros dijimos, sí, construyan de acuerdo a las condiciones del predio. O sea, no talen todos los árboles. En vez de hacer 150
departamento hagan los que entran sin talar los árboles. Así de simple, porque no es que somos anti todo. No es que no, a todo no, que quiero el arbolito, que crezcan arbolitos, que crezcan los pajaritos, gente no, que vaya a vivir abajo un pozo. No. Por el contrario, es inevitable que esas cosas vayan sucediendo, pero lo podemos hacer armónicamente en función de lo que tenemos. El Papa Francisco se sentó al lado nuestro y la cuestión se está dirimiendo porque no hay plata para hacer el proyecto y porque ya no es prioridad del gobierno actual este proyecto de edificación. Y así va pasando con un montón de cosas que de repente no sabemos cómo el Señor se manifiesta de maneras misteriosas y en vez de que el juez resuelva lo que tiene que resolver, ingresa esta causa judicial en este suerte de Valhalla judicial, jurídico, y no se sabe qué pasó y nadie sabe qué pasa con esas causas y no mueren nunca y están ahí y no se resuelven. No es desánimo, porque por otro lado parecería ser que los jueces más probos están en La Plata, porque La Plata, frente a situaciones similares, parece correr mejor suerte que San Isidro. No así Campana. Quizás otros departamentos judiciales están mejor posicionados que nosotros, no así La Matanza, seguramente, no así Avellaneda Lanús, no así Moreno General Rodríguez, pero nosotros confiamos y seguimos confiando en que en algún momento los jueces van a tener que resolver con todo el peso de la ley y que la verdad, ellos están blindados desde el momento en que aplican el derecho positivo vigente y no una norma sacada de la galera y no un simple parecer. El daño ambiental ocurre, existen herramientas jurídicas para evitar que ello suceda. Sin embargo, en el plano del ser, parecería ser que no son lo suficientemente eficaces. Ocurrido el daño ambiental, existen herramientas jurídicas para revertir la situación y volverla al estado anterior, pero sin embargo estas herramientas jurídicas parecen tampoco ser demasiado eficaces y menos aún el espíritu que motiva la norma, que es que generalmente en los casos de daño ambiental es prácticamente imposible revertir la situación. Sin embargo, la naturaleza es sabia y nosotros tenemos hecho un trabajo desde el instituto muy interesante que fue en la época de la pandemia. Nosotros justo habíamos hecho un muestreo a través de un laboratorio que nos regalaba las tomas de muestra, que la verdad que era genial, que es Tasca. Nos regaló todo un muestreo, incluso de residuos peligrosos, que es carísimo y demás. Y nosotros teníamos muestreado el Arroyo Claro en el tramo alto, medio e inferior antes de la pandemia y tuvimos un muestreo en pandemia. Ustedes tienen que ver cómo se revirtió la situación, cómo cayó el índice de contaminación al 30% de lo que era cuando estaban funcionando todos los establecimientos productivos, y eso que la gente estaba en la casa y que tenemos severos problemas de contaminación de aguas negras, contaminación residual. Entonces, pese a eso, la naturaleza por sí misma pudo revertir ampliamente la situación. Entonces, esta es la esperanza que tenemos nosotros como operadores jurídicos y como ecologistas. Es que con que solo nuestro esfuerzo y nuestras demandas logren el cese del daño, ya es motivo suficiente para celebrar, porque la naturaleza es sabia
y en muchos casos, no en otros, en muchos casos, no en otros, va a revertir por sí misma la situación. Bueno, ya pasó un montón de tiempo, ya no quiero hablar más, aparte ya me canso de escucharme a mí mismo. Este es un ciclo de 6 conferencias que van a ser dadas por distintos docentes, todos miembros del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro. Así que espero verlas en la próxima. Seguramente seré yo el presentador en todas, porque soy el director del instituto y no puedo hacerme el sota y no estar en las distintas. Aparte, no solo no puedo hacerme el sota, no corresponde, y aparte quiero estar presente para compartir con ustedes nuestras experiencias en el ámbito ambiental y en el ejercicio del derecho ambiental. Les dejo esto, les dejo esta esperanza, más allá de todas las desesperanzas de las que les hablé y de los severos problemas que tenemos con la aplicación de las normas por parte de los jueces, de aquellos que tienen la obligación de hacerlo. Les dejo esta otra esperanza, es que no tenemos que lograr todo, sino con que logremos parte es suficiente como para que todo esto no sea una catástrofe. Y justo hablamos de daño ambiental, que fue de carambola, hoy es el Día de la Tierra, así que justo de carambola, porque esto estaba programado para el 8 de abril, pero las docentes no podían y qué sé yo, y bueno, terminamos haciéndolo hoy sin querer y sin darnos cuenta que hoy precisamente era el Día de la Tierra. Así que bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Eduardo Moore, le damos la área académica a cambio acá, el director del instituto. Le damos voz a Eduardo Moore. Sí, ahí puede activar Eduardo, sus... Ahí No sé, activa. está oscuro, no sé por qué. Edu, está oscuro. Tu mail es Eduardo E. Moore, eduardoemur@hotmail.com. Eduardo Emur, todo junto y en minúscula, @hotmail.com. Le mandan un mail a Eduardo presentándose y diciendo que tienen muchísimas ganas de trabajar en la ONG, que quieren dar su tiempo, que quieren dar su pensar, todo eso, y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Lo mismo que para que participen de las reuniones del instituto. Este ciclo, déjame que diga que hace bien al alma, aunque sea tener un par de casitos ambientales, riega el alma y ayuda a vivir. buena es muy bueno. Así que bueno, los esperamos. También los esperamos en el instituto. El que esté interesado también le pide a Eduardo y lo subimos al chat del instituto para que se enteren día y hora de las reuniones, que generalmente es una vez por mes. Y finalmente quiero decirles que este ciclo de ahí pregunta Marcela, generalmente es el tercer martes de cada mes en el Colegio Viejo, a las 15 horas. ¿Está? Pero generalmente lo consensuamos por WhatsApp, así que le piden a Eduardo también, le pasan su teléfono, cosa de que los pueda meter en el chat. Eduardo es el secretario de la ONG y es miembro activo del instituto. Lo mismo que, bueno, que Ana, que Erika, que el Bocha, que Alberto Ceballos y Lucas Landucci, Victoria Zarabozo. Y Laura Lombardi y demás, y hay otros que no me quiero olvidar de nadie. Y también les quiero decir que este ciclo de conferencias lo hacemos en conjunto con la Universidad de San Isidro, de la mano de Victoria Zaragoza Milá, que está ahí abajo y sonríe, y que es docente del instituto también y va a tener a cargo una conferencia. Chicos, se pasó la hora, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Espero desde el fondo de mi corazón que les haya servido. No quise ser demasiado específico, hay mucho para aprender, hay muchas normas que ver, esto es muy técnico, lo podemos ver desde la ONG, desde el instituto. Hoy fue un pantallazo general
en esto que se dio a llamar daño ambiental. Un beso y nos vemos en la conferencia del mes que viene. Saludos a todos. Espero que lo hayan disfrutado.